Capítulo 3. Atenas, en el verano de 2025, era un lienzo donde el pasado y el presente se entrelazaban como hilos de un tapiz antiguo. La Acrópolis se alzaba sobre la ciudad, sus columnas de mármol blanco brillando bajo el sol como un eco de los dioses que ya no hablaban. Las calles de placa vibraban con el aroma de souvlaki y el murmullo de los turistas, mientras los bares de Siri, aún frescos en la memoria de Nikos y Elías, resonaban con ecos de la noche que cambió sus vidas. El mar Egeo, visible desde las colinas de la ciudad, cantaba una canción que parecía conocer sus nombres, un recordatorio de la Grecia que habían amado como Aquiles y Patroclo. Pero este mundo moderno, con su caos y su luz, era un territorio nuevo, un campo de batalla sin espadas donde debían aprender a ser Nikos y Elías, no solo los héroes de Troya. Los días posteriores al reencuentro en el bar de Siri fueron un torbellino de emociones. Nikos y Elías apenas se separaban, como si temieran que el destino, caprichoso como siempre, pudiera arrancarlos de nuevo. Habían intercambiado números esa noche, sus manos temblando al escribir, y desde entonces se encontraban cada día, caminando por las calles de Atenas, sentándose en cafés, o simplemente quedándose en silencio en el apartamento de Nikos en Exarchia, donde los murales en las paredes parecían narrar su historia. Los recuerdos de su vida pasada, Phtia, Troya, el inframundo, eran un puente que los unía, pero también una carga. Cada mirada, cada roce, estaba impregnada de una eternidad de amor y culpa, pero también de la incertidumbre de quiénes eran ahora. Nikos, con su cabello rubio desordenado y sus ojos que aún brillaban con la intensidad de Aquiles, sentía que el mundo había vuelto a alinearse. Cada vez que miraba a Elías, veía a Patroclo, la curva de su sonrisa, la calidez de su mirada, incluso en un rostro nuevo. Pero también veía a Elías, el hombre que trabajaba en una taberna en Glifada, que reía con sus amigos, que caminaba por la playa con una tranquilidad que Aquiles nunca había conocido. Nikos, que vivía como artista callejero, pintando murales que contaban historias que nadie entendía, se sorprendía a sí mismo queriendo conocer a este Elías, no solo al Patroclo de sus recuerdos. Sentado en un café de placa, con el Partenón visible en la distancia, Nikos observaba a Elías tomar un sorbo de café griego, y su corazón latía con una mezcla de alivio y temor. ¿Podían ser más que las sombras de su pasado? ¿Podía su amor, forjado en la guerra y la muerte, sobrevivir en un mundo de semáforos y teléfonos? Elías, con su cabello oscuro y sus ojos que parecían guardar el peso del Egeo, sentía que el reencuentro había cerrado una herida que llevaba siglos abierta. Cada vez que Nikos le tomaba la mano, sentía el eco del abrazo en el inframundo, cuando sus almas se fundieron contra la penumbra del Estigia. Pero también sentía algo nuevo, la calidez de Nikos, no como el héroe invencible de Troya, sino como un hombre que pintaba murales con una pasión que lo hacía vulnerable. Elías, que había crecido sirviendo mesas en la taberna de sus padres, encontraba consuelo en la rutina. Pero ahora, con Nikos a su lado, sentía que el mundo era más grande, más incierto. Caminando por la playa de Glifada al atardecer, con el mar susurrando a su lado, Elías miraba a Nikos y se preguntaba si podían construir algo nuevo, o si estaban condenados a repetir las tragedias de su pasado. Un día, mientras caminaban por el ágora antigua, entre las ruinas que alguna vez fueron el corazón de Atenas, Nikos se detuvo frente al templo de Hefesto. El mármol desgastado parecía susurrar su propia historia, y un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. Una noche en Phtia, cuando él y Patroclo, apenas adolescentes, se habían sentado bajo un olivo, sus manos entrelazadas mientras prometían no separarse nunca. Aquella noche, el cielo estaba lleno de estrellas, y Aquiles había jurado que su amor sería más fuerte que los dioses. Ahora, en Atenas, Nikos tomó la mano de Elías, y aunque no habló, sus ojos decían lo mismo. Elías sintió el eco de ese juramento, y un calor se extendió por su pecho, como si el pasado y el presente se fundieran en un solo instante. Pero no todo era luz. La ciudad, con su bullicio y su modernidad, les recordaba constantemente que no eran los héroes de antaño. Nikos, acostumbrado a la acción, a la furia de la batalla, se sentía perdido en la rutina de la vida moderna. Sus murales eran su escape, pero también un recordatorio de la culpa que aún cargaba por la muerte de Patroclo. A veces, en las noches cuando no podía dormir, se sentaba en su balcón en Exarchia, mirando la ciudad, y se preguntaba si merecía esta segunda oportunidad. Elías, más introspectivo, sentía el peso de la incertidumbre. En la taberna de sus padres, mientras servía mesas,
Notaba cómo los clientes lo miraban como a un hombre corriente, no como el compañero de un héroe. ¿Podía ser suficiente para Nikos, que aún llevaba la chispa de Aquiles en su alma? La ciudad misma parecía probarlos. En Placa, donde las tabernas estaban llenas de risas, Nikos y Elías intentaban ser solo dos hombres enamorados. Pero los recuerdos de Troya los perseguían. Una noche, sentados en un banco frente al templo de Zeus, Elías sintió un escalofrío, como si Hades los observara desde las sombras. No hablaron de ello, pero ambos lo sentían, la condición del señor del inframundo seguía siendo una amenaza. Habían encontrado, pero debían construir algo que resistiera el paso del tiempo. La vida moderna, con sus prisas y sus distracciones, era un desafío diferente a la guerra, pero igual de implacable. A pesar de las dudas, había momentos de pura alegría. Una tarde, en un café de Monastiraki, Nikos dibujó el rostro de Elías en una servilleta, y Elías, riendo, escribió Patch junto al dibujo, como habían hecho en su búsqueda. En esos instantes, eran solo Nikos y Elías, no Aquiles y Patroclo, y el peso del pasado parecía aligerarse. Pero la pregunta persistía en sus corazones, ¿podían ser más que los ecos de su vida anterior? ¿Podía su amor, forjado en la tragedia, florecer en un mundo que no entendía su historia? Atenas, en el verano de 2025, era un crisol donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Las ruinas de la Acrópolis se alzaban como guardianes silenciosos, sus columnas de mármol desgastadas por siglos de viento y sol, mientras las calles de Placa y Siri vibraban con la energía de la vida moderna, el aroma de café griego, el zumbido de las motos, el eco de risas en las tabernas. El mar Egeo, visible desde las colinas y la costa, cantaba una melodía que resonaba en el alma de Nikos y Elías, un recordatorio de la Grecia que habían conocido como Aquiles y Patroclo. Pero este mundo, con sus luces y su caos, era un terreno incierto, un lugar donde el amor renacido debía enfrentarse no a ejércitos ni dioses, sino a las sombras de sus propias dudas y los ecos de un pasado que no los dejaba ir. Nikos y Elías, desde su reencuentro en el bar de Siri, habían tejido una rutina frágil pero preciosa. Pasaban los días juntos, caminando por los callejones empedrados de Placa, sentándose en cafés de Monastiraki, o perdiéndose en la penumbra del apartamento de Nikos en Exarchia, donde los murales en las paredes parecían contar su historia. Los recuerdos de su vida pasada, las risas en Phtia, las noches en el campamento aqueo, el abrazo en el inframundo, eran un faro que los guiaba, pero también una carga que pesaba en cada silencio. Nikos, con su cabello rubio desordenado y sus ojos que aún ardían con la intensidad de Aquiles, sentía que había recuperado a Patroclo, pero la culpa por su muerte seguía siendo una herida abierta. Elías, con su mirada profunda y su calma que escondía un océano de emociones, quería ser suficiente para Nikos, pero temía que su amor, forjado en la tragedia, no pudiera florecer en un mundo tan alejado de su pasado. Una tarde, decidieron escapar del bullicio de Atenas y conducir hasta el templo de Poseidón en Sounion, donde las columnas blancas se alzaban contra el horizonte del Egeo, como si el dios del mar aún vigilara la costa. El camino estaba bordeado de olivos y rocas, y el sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de oro y púrpura. Nikos, al volante de una vieja moto que había comprado con sus ahorros de artista callejero, sentía el viento en su rostro como un eco de las llanuras de Troya. Elías, sentado detrás, con los brazos alrededor de su cintura, miraba el paisaje con una mezcla de paz e inquietud. El templo, cuando llegaron, estaba casi desierto, salvo por el murmullo del viento y las olas rompiendo contra los acantilados. Se sentaron en una roca frente al mar, el templo a sus espaldas, y dejaron que el silencio los envolviera. Nikos, siempre impulsivo, rompió el silencio primero, aunque no con palabras. Tomó una piedra y la lanzó al agua, viendo cómo las ondas se desvanecían en la inmensidad del Egeo. La culpa que llevaba desde Troya era un peso que no podía soltar. Recordaba cada detalle, cómo había negado su espada a los aqueos, cómo había dejado que Patroclo tomara su armadura, cómo su orgullo había llevado a la muerte del hombre que amaba. Ahora, en Atenas, esa culpa se manifestaba en su inquietud, en su necesidad de moverse, de pintar, de llenar el silencio con acción. Pero también temía que esa impulsividad, que una vez destruyó todo, pudiera alejar a Elías. Y si no era suficiente para este hombre que ya no era solo Patroclo, sino también Elías, con sus risas en la taberna y su amor por el mar. Elías, más reservado, miraba las olas, su mente vagando hacia un recuerdo que lo perseguía. En un destello, vio el campamento aqueo,
una noche antes de su muerte, cuando él y Aquiles discutieron bajo una tienda iluminada por antorchas. Aquiles, furioso por la afrenta de Agamenón, se negaba a pelear, y Patroclo, con el corazón roto por los soldados que morían, le suplicó que actuara. «Si no peleas tú, lo haré yo», había dicho, su voz temblando de frustración. Aquiles, cegado por su orgullo, no lo detuvo. Ese recuerdo, ahora, en su unión, pesaba en Elías. Él había elegido ponerse la armadura, pero el dolor de que Aquiles no lo salvara seguía allí. Un eco que resonaba en su miedo actual, podía ser suficiente para Nikos. ¿Un hombre que aún llevaba la chispa de un semidios? En este mundo de cafés y teléfonos, Elías se sentía ordinario, un camarero de Glifada, no el compañero de un héroe. El silencio entre ellos se volvió pesado, como el aire antes de una tormenta. Nikos, incapaz de soportar la quietud, se puso de pie y caminó hacia el borde del acantilado, sus manos apretadas en puños. Quería decir algo, pero las palabras se le escapaban, como siempre lo hacían cuando la culpa lo consumía. Elías lo observó, su corazón dividido entre el amor y la duda. Finalmente, se levantó y se acercó, posando una mano en el hombro de Nikos. El gesto fue suficiente para romper la barrera. Nikos se giró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y esperanza. «No quiero perderte de nuevo», dijo Nikos, su voz apenas un susurro sobre el rugido del mar. Elías no respondió con palabras. En cambio, apretó su mano, un eco del abrazo en el inframundo. Los recuerdos de Troya, de Ftia, de Lestigia, eran un puente que los unía, pero también un recordatorio de sus heridas. En su unión, con el templo de Poseidón como testigo, entendieron que su amor no era solo un eco del pasado, sino una fuerza viva que debía enfrentarse a este mundo nuevo. Nikos, con su impulsividad, y Elías, con su calma, eran diferentes a Aquiles y Patroclo, pero su amor era el mismo. El sol se hundió en el horizonte, y el cielo se volvió un manto de estrellas. Nikos y Elías se sentaron de nuevo, sus manos entrelazadas, mirando el mar. No necesitaban hablar. El templo, el Egeo, la noche misma parecían aprobar su unión. Pero en sus corazones, sabían que la condición de Hades aún los seguía, habían encontrado, pero debían construir algo que resistiera el tiempo. Atenas, con su luz y su caos, sería su campo de batalla, y su amor, su arma. Atenas, en una noche clara de verano de 2025, parecía contener el aliento. La Acrópolis se alzaba sobre la ciudad como un faro de mármol, sus columnas del Partenón bañadas por la luz plateada de la luna, un testimonio silencioso de los dioses que una vez gobernaron estas tierras. Las calles de placa, abajo, susurraban con el eco de risas y el aroma de jazmín, mientras el bullicio de Siri se desvanecía en la distancia. El cielo estaba salpicado de estrellas, un lienzo que recordaba las noches en Ftia, cuando Nikos y Elías, como Aquiles y Patroclo, prometieron un amor más fuerte que el destino. En este lugar, donde el pasado y el presente se entrelazaban, su historia estaba a punto de encontrar un nuevo comienzo, un juramento renovado bajo el peso de los siglos. Nikos y Elías habían subido a la Acrópolis al anochecer, dejando atrás el caos de la ciudad para buscar un momento de quietud. La colina, casi desierta salvo por el murmullo del viento, era un santuario donde el tiempo parecía detenerse. Caminaron entre las ruinas, sus pasos silenciosos sobre la piedra desgastada, hasta detenerse frente al Partenón. Las columnas, erguidas contra el cielo nocturno, parecían observarlas, como si Atenea misma aprobara su presencia. Nikos, con su cabello rubio brillando bajo la luna, sentía que este lugar era más que un monumento, era un puente entre su vida pasada y la actual. Elías, con su mirada profunda que reflejaba el Egeo, sentía lo mismo, un eco de las noches en que él y Aquiles soñaban con un futuro sin guerra. Los días desde su reencuentro en Siri y su viaje a Sounion habían sido una danza entre la alegría y la incertidumbre. Habían encontrado, superando la condición de Hades, pero la vida moderna les presentaba un desafío nuevo. Ser Nikos y Elías, no solo los ecos de Aquiles y Patroclo. La culpa de Nikos, un vestigio de la muerte de Patroclo en Troya, aún lo perseguía, manifestándose en su impulsividad, en su necesidad de llenar el silencio con acción. Elías, con su calma de camarero en Glifada, temía no ser suficiente para un hombre que aún llevaba la chispa de un semidios. Pero en su unión, frente al templo de Poseidón, habían entendido que su amor no era solo un recuerdo, sino una fuerza viva que podía adaptarse a este mundo de luces y ruido. Sentados en una roca frente al Partenón,
con Atenas extendida a sus pies como un mar de luces, Nikos y Elías dejaron que el silencio los envolviera. Los recuerdos de su vida pasada eran un tesoro que los unía, pero también un recordatorio de sus heridas. Nikos, mirando las estrellas, sintió un destello de memoria, una noche en el campamento aqueo, justo antes de la tragedia, cuando él y Patroclo se sentaron junto al fuego, lejos del clamor de la guerra. Aquiles había tomado la mano de Patroclo, sus dedos entrelazados, y le había prometido que, incluso si los dioses los separaban, su amor los encontraría de nuevo. Esa noche, bajo el cielo de Troya, habían encontrado un momento de paz, un refugio en medio del caos. Ahora, en la Acrópolis, Nikos tomó la mano de Elías, y el eco de esa promesa resonó en su alma. Elías sintió el calor de la mano de Nikos, un ancla que lo conectaba a dos vidas. Recordaba esa noche en el campamento, la forma en que la voz de Aquiles, suave como la brisa, lo había hecho olvidar el peso de la guerra. Pero también recordaba el dolor, la lanza de Héctor, el abrazo en el inframundo. En Atenas, esos recuerdos no eran cadenas, sino hilos que los unían a este momento. Elías, que había temido no ser suficiente, entendió que su amor no necesitaba héroes ni dioses. Solo necesitaba ser ellos, Nikos y Elías, dos hombres que se habían encontrado contra todo pronóstico. No hablaron mucho. No hacía falta. Nikos, con su impulsividad suavizada por la presencia de Elías, levantó la mirada hacia las estrellas y apretó su mano. Elías, con su calma que escondía un océano de emociones, apoyó su cabeza en el hombro de Nikos, dejando que el silencio hablara por ellos. La Acrópolis, con su peso de siglos, parecía aprobar su unión, como si las piedras mismas recordaran las historias de amor que desafiaban el tiempo. El viento llevaba el aroma del mar, un eco del Egeo que los había visto nacer y morir, y ahora los veía renacer. Pero incluso en este momento de paz, la sombra de Hades permanecía. Habían cumplido la condición del señor del inframundo, pero la vida moderna era un campo de batalla propio. Nikos, con sus murales en Exarchia, debía aprender a canalizar su energía sin perderse en ella. Elías, con su vida en la taberna de Glifada, debía encontrar el valor para ser más que un reflejo del pasado. Juntos, debían construir un futuro en un mundo que no entendía su historia, donde los dioses eran solo mitos y el amor, aunque eterno, debía enfrentarse a lo cotidiano. Bajo las estrellas, Nikos rompió el silencio, su voz baja pero firme. Siempre te encontraré, dijo, un eco del juramento en Phtia. Elías sonrió, su mirada fija en el Partenón. Y yo siempre te esperaré, respondió, las palabras sellando un nuevo pacto. La ciudad de Atenas, extendida bajo ellos, brillaba como un reflejo del cielo. La Acrópolis, testigo de su amor, parecía susurrar que su historia no había terminado. Habían vencido a la muerte, al destino, a los dioses. Ahora, debían vencer al tiempo, a las dudas, a la vida misma. Pero en ese momento, con sus manos entrelazadas y las estrellas como testigos, Nikos y Elías sabían que su amor era más fuerte que cualquier desafío. Era eterno, como las columnas del Partenón, como el mar que seguía cantando sus nombres. En el verano de 2025, la región de Tesalia, en el corazón de Grecia, guardaba los susurros de una era perdida. Phtia, la tierra natal de Aquiles, ya no era un reino de héroes, sino un mosaico de campos dorados, olivares y pueblos donde el tiempo parecía detenerse. En la llanura de Farsala, cerca de donde los antiguos creían que se alzaba el palacio de Peleo, se encontraba un lugar olvidado, un templo en ruinas dedicado a Tetis, la ninfa marina madre de Aquiles. Las columnas de mármol, desgastadas por siglos de viento y lluvia, se erguían como centinelas en un promontorio con vista al golfo termaico. Musgo y enredaderas abrazaban las piedras, y el aroma salado del mar se mezclaba con el canto de las cigarras, creando un santuario donde los ecos del pasado eran casi palpables como el latido de un corazón. En este lugar sagrado, Nikos y Elías estaban a punto de sellar una historia que había desafiado la muerte, los dioses y el tiempo mismo. Habían viajado desde Atenas en una vieja moto de Nikos, dejando atrás el bullicio de Placa y Siri para buscar un refugio en la tierra que los vio nacer como Aquiles y Patroclo. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de hierba, y el sol del atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, un lienzo que recordaba las tardes de su juventud. Nikos, con su cabello rubio oscuro agitado por el viento, sentía que este regreso a Phtia era más que una peregrinación, era un círculo que se completaba. Elías, sentado atrás,
con los brazos alrededor de la cintura de Nikos, miraba el paisaje con una mezcla de nostalgia y reverencia. El templo de Tetis, aunque en ruinas, era un lugar donde podían sentirse ellos mismos. No solo los hombres modernos de Atenas, sino los amantes que habían jurado un amor eterno bajo las estrellas. Cuando llegaron al templo, el sol se hundía en el golfo, y las columnas proyectaban sombras largas que parecían danzar con el viento. El lugar estaba desierto, salvo por el murmullo del mar y el susurro de las hojas. Las columnas, algunas caídas y otras aún erguidas, formaban un círculo roto, y en el centro había un altar cubierto de musgo, donde los antiguos ofrecían tributos a Tetis por su hijo divino. Nikos y Elías caminaron entre las ruinas, sus pasos silenciosos, como si temieran perturbar la santidad del lugar. El aire estaba cargado de una energía antigua, como si Tetis misma, desde las profundidades del Egeo, observara a su hijo renacido y al hombre que lo había amado por siglos. Nikos, con sus ojos que aún brillaban con la intensidad de Aquiles, sentía que este lugar era un hogar que nunca había conocido en su vida moderna. Los recuerdos de Ftia eran vívidos, las carreras con Patroclo por los campos, las noches bajo los olivos, el peso de su destino como héroe. Pero también recordaba el dolor, la muerte de Patroclo, la culpa que lo había seguido hasta el inframundo y más allá. En Atenas, había aprendido a vivir con esa culpa, a canalizarla en sus murales, en su amor por Elías. Pero aquí, en Ftia, sentía que podía soltarla por fin. Miró a Elías, que caminaba a su lado, y vio no solo a Patroclo, sino al hombre que reía en la taberna de Glifada, que miraba el mar con una calma que Aquiles nunca había tenido. Este amor, renacido en la Grecia moderna, era más que un eco del pasado, era una promesa cumplida. Elías, con su cabello oscuro y sus ojos que reflejaban el golfo termaico, sentía que el templo de Tetis era un espejo de su alma. Los recuerdos de su vida como Patroclo eran un tapiz de alegría y tragedia, las risas con Aquiles, la lanza de Héctor, el abrazo en el Estigia. Pero también recordaba su primer encuentro con Aquiles, cuando eran niños en Ftia. En un destello, vio aquel día, un Aquiles joven, con el cabello dorado brillando bajo el sol, corriendo hacia él en un campo de olivos, sus risas mezclándose con el canto de las cigarras. Siempre estaré contigo, había dicho Aquiles, y Patroclo, con una sonrisa tímida, había asentido. Ese momento, tan puro, tan lejano, resonaba ahora en las ruinas, conectando su pasado con este instante. Elías, que había temido no ser suficiente en un mundo sin héroes, entendió que su amor no necesitaba guerras ni dioses, solo necesitaba ser ellos, Nikos y Elías, dos almas que habían vencido al destino. Se detuvieron frente al altar, las columnas de Tetis a su alrededor como un abrazo de piedra. El sol había desaparecido, y el cielo estaba salpicado de estrellas, un reflejo del cielo que habían compartido en Ftia, en Troya, en el inframundo. Nikos tomó la mano de Elías, sus dedos entrelazándose con una familiaridad que trascendía las vidas. El silencio era un refugio, un espacio donde no necesitaban palabras para entenderse. Los recuerdos de su búsqueda, los nombres Aki y Pat escritos en los muros de Atenas, el reencuentro en Siri, la reafirmación en su unión, eran hilos que los habían llevado hasta este momento. La condición de Hades, que una vez los amenazó con la separación eterna, era ahora un eco lejano, vencida por la fuerza de su amor. Nikos, con la impulsividad de Aquiles suavizada por los años, levantó la mirada hacia las estrellas. Su voz, cuando habló, era un susurro que parecía resonar en las ruinas. Siempre te encontraré. Elías, con su calma que escondía un océano de emociones, sonrió, sus ojos fijos en Nikos. Y yo siempre te esperaré, respondió, las palabras un juramento que sellaba no solo este momento, sino todas sus vidas. El viento se alzó, llevando el aroma del mar, y las estrellas parecieron brillar más intensamente, como si Tetis, Atenea, o incluso Hades aprobaran este pacto. Nikos se acercó, su mano deslizándose hacia la mejilla de Elías, y Elías inclinó la cabeza, sus rostros tan cerca que podían sentir el aliento del otro. En ese instante, el templo de Tetis, las ruinas de Ftia, el golfo termaico, todo se desvaneció. Solo estaban ellos, dos almas que habían desafiado la muerte y el tiempo. Sus labios se encontraron en un beso, suave al principio, luego profundo, como si quisieran fundirse de nuevo, como en el inframundo. Era un beso que llevaba el peso de Ftia, de Troya, de Atenas, de cada momento que habían compartido y perdido. Era un sello de eternidad,
un desafío al destino que los había separado y unido. Las columnas del templo parecían inclinarse, el mar cantaba más fuerte, y las estrellas brillaban como antorchas en el cielo. Nikos y Elías, aún abrazados, se separaron solo lo suficiente para mirarse, sus ojos reflejando no solo el amor, sino la certeza de que este no era el final. Atenas los esperaba, con su luz y su caos, y el mundo moderno, con sus desafíos, sería su nuevo campo de batalla. Pero en las ruinas de Phthia, bajo el amparo de Tetis, sabían que su amor era más fuerte que cualquier prueba. Era eterno, como las piedras que los rodeaban, como el mar que seguía susurrando sus nombres.